Hablando un poco de la historia de nuestra ciudad, el nombre que se le dio a Guadalajara proviene de un vocablo árabe que significa río de piedras, río que corre entre piedras o valle de fortalezas. Guadalajara, la capital del estado de Jalisco en México, es una ciudad con una rica historia que se remonta a la época prehispánica, cuando estaba habitada por grupos indígenas como los huicholes y los nahuas. Constaba en tres provincias: Nueva Galicia, que eran Nayarit y Jalisco, los Zacatecas, Aguascalientes y Zacatecas, y Colima. Este territorio fue uno de los dos reinos autónomos en el virreinato de Nueva España. Fue conquistado por Nuño Beltrán de Guzmán con su capital inicial en Santiago de Compostela, que luego se trasladó a Guadalajara en el año de 1531. El florecimiento religioso de la región fue encabezado por las órdenes franciscanas, agustinas, dominicanas, mercedarias, jesuitas y carmelitas descalzas, cuyo legado es aún visible en algunos puntos de la ciudad, donde los habitantes alcanzaron un buen nivel de vida por la industria, la producción de campo, los oficios que había, la minería y el comercio. Guadalajara terminó en ese entonces por consolidarse como uno de los centros de población más importantes de la Nueva España. En el periodo colonial, se convirtió en un importante centro comercial y cultural, con una arquitectura colonial española que todavía se puede apreciar en muchas de las estructuras históricas, incluyendo la Catedral de Guadalajara, el icónico Hospicio Cabañas, ambos declarados ya Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el siglo XIX, Guadalajara desempeñó un papel activo en la lucha por la independencia de México y en la Guerra de Reforma. Además, en el siglo XX fue un escenario clave durante la Revolución Mexicana y un centro importante de la cultura y la política mexicana. Antes de que fuera una central de autobuses, este terreno tuvo dos usos previos. En primer lugar, el panteón llamado de Los Ángeles y posteriormente un estadio municipal. En 1829 se inaugura en la colonia de Agua Azul el Panteón de Los Ángeles. En ese entonces, esta colonia se localizaba en las orillas de la ciudad. Posteriormente, en 1833, se suscita una gran epidemia de cólera que afectó a toda la ciudad, en donde se estima que murieron 3.200 tapatíos. 100 años después, la zona de alrededor del panteón ya estaba totalmente urbanizada, puesto que la ciudad seguía creciendo hacia el sur muy deprisa por el barrio de Agua Azul y Mexicalcingo. Después de que la epidemia erradicara, el municipio adquirió el terreno del cementerio para después darle un uso de acuerdo al tiempo en el que se encontraban. Es por eso que se decide construir un estadio municipal. El estadio fue construido por los ingenieros Aurelio Aceves y Salvador Ulloa. Este tenía una capacidad para 20.000 espectadores. En consecuencia de que la ciudad seguía en crecimiento, la población requería de diferentes necesidades y diferentes espacios. Fue entonces que el arquitecto y artista Miguel Aldana Mijares diseña la terminal de transporte. Conforme el tiempo pasaba, la ciudad crecía de una manera acelerada. Al finalizar la década de los 40, la ciudad tenía un fuerte problema de vialidad por las numerosas terminales de camiones foráneos. Fue entonces que en 1950 el gobierno del estado acordó crear una central camionera, así que se designó como lugar adecuado el terreno donde anteriormente estaba el estadio municipal. La construcción de esta nueva central se comenzó en 1950 y posteriormente se inauguró en 1952. Cabe recalcar que esta central fue la primera que se construyó a nivel nacional. Análisis del medio físico natural. Topografía.
Las alturas del polígono oscilan entre los 1541 y los 1555 metros sobre el nivel del mar, siendo estas últimas los puntos más altos. La Central Vieja de Guadalajara se encuentra en 1546 metros sobre el nivel del mar. Edafología. El suelo regosol se trata de suelos cuya formación está relacionada con su posición topográfica, similar a como ocurre con los litosoles, pero se diferencian de estos en que poseen una profundidad mayor a los 25 centímetros. Los regosoles están formados por material fino no consolidado debido a que se desarrollan sobre rocas deleznables. El suelo feocenháplico de color oscuro posee un alto contenido en materia orgánica. El material original lo constituye un amplio rango de materiales no consolidados. Destacan los depósitos glaciares y el loess con predominio de los de carácter básico. Áreas verdes. El polígono cuenta con corredores verdes por la calzada Jesús González Gallo, Dr. Roberto Michel, calzada Independencia Sur, Avenida Washington, calzada del Ejército y Avenida Revolución. Los espacios verdes públicos urbanos están conformados en parte por los camellones sobre las avenidas principales, en este caso la calzada Jesús González Gallo, Dr. Roberto Michel, Avenida Washington y calzada del Ejército, aunque estos no se encuentran exactamente en muy buen estado, ya que lucen descuidados y con vegetación seca. Tenemos un área verde importantísima para el polígono en el Parque Agua Azul, además de la Unidad Deportiva 5 de Febrero y el Parque González Gallo, que aunque no se encuentra dentro del polígono, sí está ubicado al suroeste del polígono y a unas cuadras del predio. Este cuenta con una extensión apenas comparada con el Parque Agua Azul. Hidrología, cuerpos de agua y escurrimientos. El polígono forma parte de la cuenca hidrológica San Juan de Dios, sin embargo, no atraviesan cauces de peligro. Tiene por área de recarga el Parque Agua Azul. Asoleamiento. El recorrido solar de oriente a poniente está cargado al sur, fenómeno que se observa en el área metropolitana de Guadalajara. Gráficas solares de la Central Vieja de Guadalajara en Las Conchas. Vientos dominantes en el año. La rosa de los vientos de Guadalajara muestra una mayor incidencia en los vientos con dirección noroeste y suroeste, con velocidades de principalmente 1 y 5 km por hora. La gráfica muestra vientos con mayor velocidad en los meses de entre febrero y mayo, velocidades constantes de 5 km por hora en los meses de junio a diciembre. Temperatura. Las gráficas muestran mayores temperaturas entre los meses de mayo y junio, con temperaturas entre los 31 y 35 grados centígrados, mientras que en los meses de julio a noviembre se observan temperaturas máximas de 25 grados centígrados como una constante. Precipitaciones. En la primera tabla se muestran mayores precipitaciones en los meses de junio a octubre, mientras que en la segunda tabla se muestran los meses con mayores días nublados, los cuales tienen una alza en los mismos meses que las precipitaciones. Riesgos naturales. El mapa muestra las áreas susceptibles a resquebrajamiento, orientadas al este del polígono, al igual que las áreas de hundimientos, que se concentran en la misma orientación. La Central Vieja de Guadalajara no cuenta con áreas susceptibles a hundimientos o resquebrajamientos. Riesgos por inundaciones. Casi la totalidad del polígono está clasificada de área susceptible a inundación. Cuenta además con cauces desplazados y puntos de inundación específicos. La Central Vieja de Guadalajara está en un área susceptible a inundación. Análisis FODA del medio físico natural. Fortalezas. Contamos con cercanía a espacios públicos, parques, plazas y museos. Además, que cuenta con la importantísima área verde. En oportunidades, tenemos como área de recarga el Parque Agua Azul y se muestra una mayor incidencia en los vientos con dirección noroeste y suroeste,
con temperaturas constantes. Amenazas. Casi la totalidad del polígono está clasificado de área susceptible a inundación y cuenta además con cauces desplazados y puntos de inundación específicos. Debilidades. El polígono forma parte de la cuenca hidrológica de San Juan de Dios. Análisis del medio físico transformado. Estructura urbana. El mapa describe la jerarquía vial, teniendo como vialidades de jerarquía principal la avenida Dr. Roberto Michel, Calzada del Ejército, Calzada Jesús González Gallo, Avenida Washington, Calzada Independencia. Además de contar con la infraestructura de transporte masivo como el macrocalzada, por las últimas de las vialidades antes mencionadas, además de que las estaciones del macrocalzada se encuentran especificadas en el mapa. Prioridad ciclista. El mapa especifica las vialidades de prioridad ciclista, además de las calles por las que las rutas de transporte transitan por la zona y los cruces seguros dentro del polígono, que contamos con un cruce seguro en la esquina de nuestro predio de la Central Vieja de Guadalajara. Conflictos viales. El mapa describe los conflictos viales dentro del polígono. Los hechos viales de los cuales se tiene registro están representados por los puntos color vino, mientras que existe una concentración de hechos en el cruce 5 de febrero y avenida Dr. Roberto Michel, presentada en color naranja. Infraestructura. El polígono cuenta con tuberías sanitarias de un máximo de 5.7 de diámetro y un mínimo de 1.7 de diámetro. Las tuberías de la red de agua potable están entre las 16 y 30 pulgadas, mientras que la red eléctrica llega por avenida Dr. Roberto Michel con una subestación eléctrica por Calzada de las Palmas al sur del Parque Agua Azul. Equipamientos existentes y radios de influencia. En los próximos dos mapas se muestra la cobertura de espacios abiertos, recreativos, plazas cívicas y espacios deportivos, los cuales cubren y se concentran al noroeste y al noreste del polígono, y al sur cuenta con el espacio abierto público del Parque González Gallo. En la Central Vieja de Guadalajara cuenta con la influencia del jardín vecinal y espacios abiertos públicos. Asimismo, como también la Central Vieja de Guadalajara cuenta con influencia de módulos deportivos. Delimitación por barrios. Nos encontramos en el Distrito 1, que es el centro metropolitano, y asimismo en el subdistrito 8, Agua Azul. El mismo está conformado por 3 diferentes barrios o colonias, que son Agua Azul, Las Conchas y San Carlos. La Central Vieja de Guadalajara se encuentra en Las Conchas. Comercios y servicios existentes. Aunque el polígono no cuenta con mercados, en sus límites y los subdistritos colindantes están, entre algunos, los mercados del Mercado Municipal número 5 Mexicalcingo, Mercado Ignacio Zaragoza, el Mercado Guadalajara y el Mercado Ayuntamiento, el de los Elotes. El Centro Comercial Zapopan, ubicado dentro del Agua Azul, el Centro Comercial González Gallo y el Centro Comercial Parques Guadalajara son los centros comerciales presentes en el polígono, que además cuenta con varias dependencias municipales. Tipologías de edificaciones. El polígono muestra una presencia de edificaciones de 1 a 2 niveles principalmente, destacando en la manzana del predio edificaciones de más de 11 niveles correspondientes a desarrollos habitacionales emergentes en la zona. Tipologías de edificaciones. Con un total de viviendas de 2.979. Total de viviendas particulares, 2.951. Particulares habitadas, 2.337 y particulares no habitadas, 560. Características de las viviendas particulares habitadas, de las cuales 3 o más ocupantes por cuarto, son un total de 16 viviendas. Con piso diferente a tierra, 2.318. Con energía eléctrica, 2.326. Con servicio sanitario, 2.318. Y finalmente con drenaje, 2.325. Tipologías de edificaciones.
Las restricciones frontales de las edificaciones son variadas, aunque la constante es de 0 metros, concentrada esta cifra al sur del polígono, seguida por restricciones de 3 metros. La Central Vieja de Guadalajara, las restricciones no aplican. Análisis del medio físico transformado, análisis FODA. Fortalezas. Está ubicado en una zona céntrica en el subdistrito. Alta afluencia de personas. Transporte público cercano a diferentes zonas de la ciudad. Conexión con avenidas principales. Oportunidades. Fácil acceso para llegar al predio. Calles amplias que permiten estacionar autos afuera y alrededor del predio. Conexión con transporte público masivo, macrobús. Amenazas. Alta afluencia de tráfico. Ruido por el transporte. Problemas de estacionamiento. Alto nivel de comercio y viviendas en mal estado, edificios en mal estado de conservación e industria cercana. Debilidades. Calles en mal estado de conservación. Áreas sin acceso peatonal por mal estado de calles. Análisis del medio socioeconómico. Hombres, mujeres y edades, con una población total de 7.096. Con una población femenina de 3.532, población masculina 3.459, población de 0 a 14 años 1.342, población de 15 y 29 años 1.868, población de 30 a 59 años 2.748, población de 60 y más 1.008. Población con discapacidad, 342. En conclusión, la población masculina y femenina casi tienen el mismo valor, sin embargo la femenina lo supera por muy poco, con una población principalmente entre los 30 y 59 años y muy poca población con discapacidad, con 342 personas que corresponden al 0.0004%. Habitantes por manzana. El mapa muestra el censo de población del 2020 que nos muestra el número de habitantes por manzana dentro del polígono. Nivel educativo. La zona muestra una población que asiste a la escuela en promedio muy alta, destacando al sur del polígono una cifra muy baja de las personas que asisten a la escuela. La Central Vieja de Guadalajara se encuentra en un rango muy alto. Ocupación de los habitantes. La población económicamente activa oscila entre la muy baja y la baja, con un pequeño porcentaje de población altamente activa. La Central Vieja de Guadalajara se encuentra en un rango bajo. Desempleo de los habitantes. La tasa de desempleo muestra los valores entre los bajos y los muy bajos, con este último índice de manera predominante en el polígono. La Central Vieja de Guadalajara se encuentra en un rango muy bajo. Marginalidad. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en términos generales, el municipio de Guadalajara cuenta con un nivel de marginación muy bajo. Sin embargo, la distribución es desigual en el territorio municipal. La marginación en el Distrito Urbano 1, Centro Metropolitano, se distribuye de la siguiente manera. 41.29% de la población se encuentra en una situación de muy baja marginación, 51.42% en baja marginación y el 7.29% en media marginación. En el polígono del subdistrito 8 Agua Azul, la marginación está entre los niveles bajos y los medios, siendo este último rubro el de los predominantes junto con los niveles muy bajos, estando la Central Vieja de Guadalajara en un rango medio. Discapacidad. La población con discapacidad en el polígono está entre la baja y muy baja, con 342 personas que corresponden al 0.0004% en total de la población en el polígono. Población vulnerable. La población vulnerable de 60 y más tiene un promedio de media en el polígono, contando con 1.008 personas en el total del subdistrito. Seguridad pública. El reporte de delitos en Jalisco describe los delitos y su incidencia por trimestre con la variación de la tasa de incidencias entre el año del 2022 y el año 2023.
Análisis FODA del medio socioeconómico. Fortalezas. Estrato 4 y 5 de la población. La colonia Las Conchas tiene una proporción significativa en su población en los estratos 4 y 5, lo que sugiere un segmento considerable de la población con un nivel socioeconómico más alto. Esto puede traducirse en un mayor potencial para recursos y apoyo a proyectos de mejora. Oportunidades. Crecimiento económico. La presencia de una población en los estratos 4 y 5 podría atraer inversiones y proyectos de desarrollo que ayuden a mejorar las condiciones sociales y económicas en la colonia. Amenazas. Persistencia de la delincuencia. La continua presencia de los delitos presenta una amenaza constante. Desigualdad social. La disparidad entre los estratos socioeconómicos puede generar tensiones y conflictos. Desarrollo insostenible. Si no se gestiona adecuadamente las oportunidades de crecimiento económico, podría llevar a un desarrollo desequilibrado, exacerbando la desigualdad. Debilidades. Delincuencia. La alta incidencia de delitos como robo y hurtos. Pobreza. A pesar de tener población en los estratos 4 y 5, una parte significativa de la población se encuentra en los estratos 1 y 2. Hogares marginados. La falta de acceso a servicios esenciales como agua potable, saneamiento y electricidad, así como la falta de viviendas con materiales permanentes y propiedad. Análisis teórico. La finalidad y causa de la arquitectura es construir espacios habitables, es decir, espacios en los que el hombre y la sociedad puedan satisfacer sus necesidades de espacio de forma íntegra y plena. La habitabilidad debe ser la finalidad de todo programa arquitectónico, porque cuando se deja de estarlo, las formas construidas no son arquitectura, así respondan a otros fines que, como la habitabilidad, pueden ser esenciales. Es por ello que existen los fundamentos básicos de la arquitectura, que, en general, el arquitecto debe entender y respetar el entorno que rodea su proyecto, incluyendo el tamaño, la altura, la forma y los patrones de tráfico del edificio propuesto. Cada proyecto arquitectónico es único y, por lo tanto, los principios que se aplican en cualquier otro proyecto también debe aplicarse a él, los cuales son la superposición, el equilibrio, simetría, unión, sustracción, intersección, contraste, repetición, jerarquía, color, proporción, textura, el color, la forma y la función. La superposición es añadir o poner una figura encima de otra. Ambas quedarán separadas visualmente por el efecto que produce el borde de la figura que se encuentra sobrepuesta sobre la figura que queda debajo. En este ejemplo podemos verlo en la sección transversal, en donde observamos que los primeros dos pisos son mucho más anchos que los siguientes 6, que al contrario de este son más altos. Dentro de la antigua central de autobuses de Guadalajara podemos encontrar también lo que es el equilibrio, que en sí es la armonía que tiene un diseño en relación a su entorno. Se establece entre elementos del diseño por la composición que cada uno tiene en su distribución, de forma equitativa o igual dentro del mismo. El equilibrio genera orden y unidad. El equilibrio en la arquitectura es un concepto clave que se refiere a la distribución visual de los elementos en un espacio arquitectónico. Y aquí en esta visualización interior de la central de autobuses podemos observarlo en el ejemplo, lo que es las columnas, el cómo están acomodadas de una manera equitativa y se genera un equilibrio visual junto con la luminaria. El equilibrio también lo podemos encontrar ejemplificado en sus plantas, al contar con dos módulos de andenes para autobuses ordenados y en equilibrio en conjunto. La simetría armónica y adecuada de partes iguales en posición, forma y dimensión dispuestas en un eje central puede utilizarse si se busca igualdad en ambos sentidos.